Sí, profe. Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy, donde vamos a presentar algunos ejercicios sobre propiedades de los suelos. Bueno, deformaciones y consolidación, eso se ve más adelante. Forma parte de esta primera parte. Entonces, para comenzar a lo que es el estudio de propiedades físicas del suelo, hay una serie de definiciones que tenemos que conocer. Entonces, vamos a comenzar con esta imagen que tenemos acá. Esto es una muestra de suelo. Entonces, se considera que una muestra de suelos está conformada por tres fases. Una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. Entonces, imagínense ahorita que ha llovido tanto en estos días. Entonces, el suelo, digamos, que se satura, se llena de agua. Entonces, esa agua constituiría la fase líquida. La fase sólida, bueno, su nombre lo indica, es la arcilla, es la arena, es decir, es la parte que es firme del suelo. Y la fase gaseosa, que esta es la, digamos que la más desconocida por nosotros, la que menos se nos viene a la mente, porque sencillamente entre las partículas que componen la fase sólida hay, digamos que unos intersticios o separaciones. Y esas separaciones son ocupadas por aire. Entonces, en resumidas cuentas, en la fase líquida vamos a tener agua, en la fase sólida vamos a tener todas las partículas sólidas del suelo y en la fase gaseosa vamos a tener aire. Y la fase sólida ocupa un volumen, la que llamamos VS. La fase líquida ocupa un volumen que llamamos VW. Y la fase gaseosa ocupa un volumen llamado VA de aire. Y también pasa lo mismo con los pesos. VA es el peso de la fase gaseosa. Perdón, esto no es V, esto es WA. Y este WW es la fase líquida y este WS es la fase sólida. Cuando sumamos todos estos pesos, obtenemos este WM, que es el peso de la muestra. Y cuando sumamos los tres volúmenes, el volumen que ocupa el aire, que ocupa el agua y que ocupa la fase sólida, obtenemos el volumen de la muestra. Pero además, fíjense que hay otra cosita por aquí, este VV. Y este VV se llama el volumen de vacíos. Y el volumen de vacíos no es más que la suma entre el volumen de la fase gaseosa y el volumen de la fase líquida. Entonces, eso por una parte. Conociendo esto, tenemos entonces una propiedad que se llama la relación de vacíos, que es el volumen de suelo no ocupado por partículas sólidas. Y esa relación de vacíos viene dada por este volumen de vacíos entre el volumen total. Ya vamos a ver la fórmula más adelante. Tenemos otra propiedad que se llama la porosidad, que representa el volumen de suelo ocupado por partículas no sólidas comparado con el volumen total. ¿Y cuáles son las partículas no sólidas? Bueno, las partículas que están de la fase líquida y las que están de la fase gaseosa. Tenemos algo que deben haber escuchado mucho en estos días, el grado de saturación. Y aquí nos dicen que es el volumen de humedad comparado con el volumen de vacíos. Es decir, la cantidad de agua comparada con el volumen de vacíos. El grado de humedad, que es el volumen de líquidos en comparación con el volumen de la parte sólida. También tenemos el peso específico de la masa o de la muestra de suelo, que es el peso de la muestra entre su volumen total. El peso específico de la parte sólida, que es el peso de lo sólido entre el volumen, entre el peso total.
Entonces aquí están todas estas definiciones que ya dijimos anteriormente a partir de este corte que está acá, de este diagrama. Y acá tenemos entonces el peso específico de la masa del suelo, que es gamma M. Aquí está. Que es el peso total entre el volumen total. Esto es parecido a la densidad. Recuerden que la densidad es masa entre volumen. Y cuando hablamos de peso específico, es el peso entre el volumen. Entonces, hay algo interesante que decir acá. Este Wm, que es el peso de la muestra del suelo o de la masa del suelo, vendría siendo la suma del peso del aire más el peso de la fase líquida. Pero se considera, aquí en mecánica de suelo, que el peso del aire es despreciable. ¿Ok? Entonces, ese aire que va a estar allí, su peso es despreciable. Por tanto, este gamma del suelo, este peso específico de la masa del suelo, viene siendo el peso de la fase sólida más el peso de la fase líquida entre el volumen total que ocupe la muestra. Mientras que el peso específico de sólidos sería el peso de la fase sólida entre el volumen que ocupa. Y hay una cosa interesante. El peso de la fase sólida en una misma muestra siempre se mantiene. El peso específico se mantiene. Eso es la densidad, pues digamos, está relacionado con la densidad, por ejemplo, de una arena, de una arcilla. Eso se mantiene constante para una misma muestra. Si son dos muestras de dos lugares diferentes, pueden ser, por ejemplo, dos muestras de arena de dos lugares diferentes, pueden tener pesos específicos diferentes de sólido. Pero una misma muestra, en una misma muestra, usted le añade agua o usted la seca, la parte sólida siempre va a pesar lo mismo. Y me dan este concepto también de peso específico relativo. Cuando me dicen relativo, quiere decir que es un peso dividido por el peso específico del agua. Entonces, cuando me hablan de peso específico relativo, es el peso de esa muestra entre el peso del agua. Y se considera que el peso específico del agua es 1. Entonces, tenemos acá otras relaciones. El peso específico relativo, pero de la partícula sólida, SS, que es el peso específico de la fase sólida. Déjenme usar el apuntador, porque yo, ahora sí, apuntador mejor que este. Este está mejor. Okay. El peso específico, entonces, de la parte sólida, el peso específico relativo, perdón, de la parte sólida, sería su peso específico entre el peso específico del agua. Aquí me dicen que son más específicos. Que este gamma cero es aproximadamente el peso del agua. Entonces, después tenemos la relación de vacíos, que es el volumen de vacíos entre el volumen de sólidos. Recordando que el volumen de vacíos es el volumen que ocupa el aire más el volumen que ocupa el agua. Y empíricamente se sabe que este valor, este índice de porosidad o relación de vacío, va desde 0,25 hasta 15. La porosidad se define como el volumen de vacíos entre el volumen total multiplicado por 100. El grado de saturación sería entonces el peso del agua entre el volumen de vacíos. El grado de humedad o humedad sería el peso del agua entre el volumen de la fase sólida. Luego me dan esta otra fórmula que es la relación entre la porosidad y la relación de vacíos, donde la porosidad es la N y la relación de vacíos es la E. Entonces, si yo conozco la relación de vacíos, puedo calcular la porosidad y viceversa.
Tengo también el peso específico de una muestra para sólidos saturados. Aquí está, con estas dos fórmulas que están acá. Cuando hay suelos que tengan saturación parcial, es decir, que el grado de saturación sea menor que 1, se usa esta fórmula. Y bueno, el grado de saturación también se puede calcular de esta manera. La humedad por el peso específico de la parte sólida entre el índice de porosidad o relación de vacío. Entonces, con toda esa fórmula, vamos a iniciar el estudio del problema. De aquí oído al tambor. De esta manera, apenas termine la clase, voy a publicar este video en mi canal para que lo tengan. Y les voy a compartir en enlace por Moodle. Una arena uniforme y densa tiene una porosidad de 35% y un peso específico relativo de 2.75. Hallar el peso específico de la muestra y la relación de vacíos cuando la muestra está seca, cuando el contenido de humedad sea de 50% y cuando esté totalmente saturado. Entonces, vamos a identificar qué es lo que tenemos. Tenemos una arena uniforme y densa, tiene una porosidad de 35%. Y dijimos anteriormente, en un par de láminas atrás, que la porosidad N representa el volumen de vacíos entre el volumen de la muestra. Entonces ya sabemos que el volumen de vacíos entre el volumen de la muestra vale 2.75. Y tenemos el peso específico relativo. Este peso específico relativo es peso específico relativo. Vamos a ver. Peso específico relativo. Aquí estoy viendo aquí que en el problema faltó indicar que es un peso específico relativo de la parte sólida. Entonces, vamos a corregir esto de una vez. Ya. Corregido. Volvemos a compartir. Ampliamos y estamos de nuevo. Entonces, cuando la muestra de arcilla está seca, el peso específico se puede calcular con esta expresión. Entonces, ¿qué es el peso específico de la muestra? El peso específico de la muestra, que lo tenemos de acá, es el peso de la parte sólida más el peso de la parte húmeda entre el volumen de la muestra. Pero también lo teníamos por acá. Esta expresión que está acá. Que es la que tenemos aquí. Aquí tenemos el peso específico de la parte sólida, peso específico relativo. El grado de saturación. Tenemos también la relación de vacíos y el peso específico del agua. Pero cuando la muestra está totalmente seca, que es lo que me dicen acá, no hay agua. Si no hay agua,
el grado de saturación es 0. Entonces, eso es bien importante comenzar por allí. Cuando un suelo está totalmente seco, no contiene agua. Al no contener agua, el grado de saturación es 0. Entonces, ya este término que está acá, G por E, desaparece. Y queda solamente en la expresión SS entre 1 más E multiplicado por el peso específico del agua, que de paso es 1. Pero yo no tengo E, yo tengo es N, que es la porosidad. Entonces, necesitamos despejar E, pero esto ya lo tenemos despejado de acá. E es igual a N entre 1 menos N, es decir, la porosidad. La porosidad entre 1 menos la porosidad. Entonces, como la porosidad vale 0,35, 1 menos la porosidad es 0,65, divido 0,35 entre 0,65 y me da 0,54. Entonces, esa es la relación de vacío. Pero inicialmente no me hacía falta porque ese término desaparece. Lo voy a usar es más adelante. Entonces, el peso específico de la muestra me da 1,79. Ah, pero aquí me pedían la relación de vacío. Entonces, la relación de vacío es 0,54. Ya está esa primera parte contestada. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Siguiente caso. Cuando la muestra tiene una humedad de 50%, mantenemos lo mismo. SS es el peso específico relativo de la parte seca o de la parte sólida. G es el grado de saturación y E es la relación de vacío. Yo pudiera aplicar para la fórmula, para el peso específico de la muestra, la misma fórmula que apliqué en la parte anterior. Pero ¿qué sucede? Tendré entonces que calcular el grado de saturación. Pero tengo también esta fórmula que me dice que el peso específico de una muestra de suelo es igual a 1 más la humedad entre 1 más la relación de vacíos multiplicado por el peso específico de la parte seca multiplicado por el peso específico del agua, donde esta humedad no puede estar en términos porcentuales, sino en términos absolutos. Entonces, si es 50%, debo dividirlo por 100 y me da 0,5. Entonces, bueno, sumo 1 más la humedad, que me da 1,5, entre 1 más la relación de vacío, que es 0,54. Y entonces me dio 1,5 entre 1,54. Lo multiplico por 274 y me da el peso específico de la muestra, que es 2,68 gramos por centímetro cúbico. Entonces, cuando la muestra está seca, fíjense ustedes que el peso específico es menor porque no hay agua. Entonces, el agua es un elemento bien importante que hay que tomar en cuenta en la mecánica de suelos porque añade peso. De hecho, ustedes en estos días que ha habido tantas lluvias, mencionan en los noticieros deslaves y esas cosas. ¿Y saben por qué hay deslaves? Porque sencillamente el suelo se satura, contiene más agua, contiene mucha agua. Llega un momento que está totalmente saturado y que no puede percibir más agua. Cuando no puede percibir más agua o retener más agua, es que vienen entonces las inundaciones y vienen los deslizamientos de tierra. ¿Por qué? Porque los suelos tienen una capacidad de absorción de agua y cuando esa capacidad se sobrepasa, ya no pueden recibir más agua y es cuando vienen las inundaciones y los deslaves o derrumbes. Entonces, cuando la muestra está totalmente saturada, ahí se aplicamos esta fórmula que está acá, SS más G por E entre 1 más E. Entonces, sustituimos los valores que ya tenemos
Sabemos que G vale 1, lo multiplicamos por 0,54, da 0,54. Sumamos, dividimos y nos da 2,14. Entonces, ahí tenemos 3 casos. Fíjense ustedes entonces que aquí, aunque el suelo está totalmente saturado, cuando tiene una medida de 50%, el peso es mucho mayor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, en esa anterior, que no veo dónde obtuvo los números que está utilizando para esto. Ok. Este SS es el peso específico de la fase sólida. Y ese me lo daban desde el inicio, que es 2,75. Y ese valor no cambia. Porque, o sea, la arena, la parte seca de la arena siempre va a pesar 2,75. Va a ser ese su peso específico relativo. Entonces, la parte seca no cambia. No cambia el peso específico. Se mantuvo constante. La relación de vacíos acá se asume que se mantiene constante. Es la E. El G vale 1 porque es el grado de saturación. Y este gamma W es 1 porque es el peso específico del agua. ¿Está claro o me explico nuevamente? Ok, no, ya entendí. Seguimos con este ejercicio. Un suelo tiene un peso volumétrico de 1,98 toneladas por metro cúbico. Quiere decir que un metro cúbico de ese suelo pesa 1,98 toneladas, es decir, 1980 kilos. Cuando tiene una humedad de 22,5%. O sea, quiere decir que ese es el peso de la muestra, que tiene una fase sólida y tiene también agua, porque aquí ya me están diciendo que tiene una humedad de 22,5%. Calcular la humedad de la muestra cuando se le seca hasta pesar 1850 kilogramos por metro cúbico, sin que cambie la relación de vacío. Vamos a ver cómo funciona eso. Yo tomo mi muestra de campo inicialmente. Esa muestra tiene humedad. ¿Ok? Y aparte de eso, bueno, yo comienzo a hacerle una serie de estudios. La meto en un horno. Y en el horno lo que hago es que la voy a secar un poco. Cuando yo la seco, que vuelvo que mido pues ahora su volumen y mido su peso, yo obtengo que en lugar de pesar 1980 kilos por metro cúbico, ahora va a pesar a 1850 kilos por metro cúbico. Es decir, ha perdido peso porque ha perdido agua. Entonces, solución. Si la relación de vacíos no cambia, E, entonces se mantiene constante en los estados inicial y final. Es decir, cuando yo traje la muestra que estaba mojada y después que la saqué del horno, que es una muestra, digamos, que ha perdido humedad. Teniendo el peso volumétrico, podemos calcular la relación de vacíos para el estado inicial. Debemos recordar que esta fórmula que la presentamos ya en la lámina anterior, en el problema anterior, que el gamma de una muestra de suelos está dado por 1 más la humedad dividido por 1 más la relación de vacíos multiplicados por el peso específico del suelo. Y este peso específico del suelo también lo tenemos acá. Perdón, tenemos no el de no el de sólido. Ok. Este se refiere a la fase sólida y no lo tenemos aquí en el problema. Lo que vamos a hacer de acá
es que esta expresión vamos a despejar E. Entonces, este término que está acá dividiendo se transpone multiplicando. Y este gamma M1 que aparece aquí, multiplicando se transpone dividiendo. Luego este 1 que está acá, acompañando a la E, con una suma, se transpone restando. Y entonces acá tenemos esta ecuación A, que te dice que la relación de vacíos es igual a 1 más la humedad 1 entre el gamma de la muestra 1, que sí lo tenemos y que vale 1.98, por el gamma S, que es el que no tenemos, menos 1. Eso es en el estado inicial. En el estado 2 ocurre algo similar. Planteo la ecuación del peso específico de la muestra como 1 más humedad 2 entre 1 más E por gamma S. Procedo de forma totalmente análoga para despejar la relación de vacíos, que ahora va a ser igual a 1 más humedad 2 entre el gamma de la muestra 2 por el gamma S menos 1. Y ahora viene algo interesante. Ahora le puedo igualar las dos ecuaciones, la ecuación A y la ecuación B, porque me dicen que la relación de vacíos no cambia. Entonces, si la relación de vacíos la calculo con la ecuación A, que es esta que está acá, debe coincidir con el valor que se calcula con la ecuación B. Entonces ahora igualamos. Igualamos la ecuación A con la ecuación B. Esto es A. De aquí lo bajé hasta acá. Igualito, 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 miren. Esto bajó igual aquí, aquí está. El término menos 1 está acá. La ecuación B, igualito. Esto acá lo bajé igualito y este menos 1 lo bajé igualito. Ahora que he igualado las dos ecuaciones, voy a comenzar a simplificar algunas cosas. Este menos 1 que está restando acá, si lo transpongo como más 1 para este lado, simplifica 1 con menos 1 y da 0. Y me queda esto que está acá nada más. Ahora viene otra cosa importante y que les dije anteriormente. El peso específico de la parte sólida nunca cambia, porque la arena, los granos de arena, los granos secos de la arena se mantienen el mismo peso siempre. Entonces, por ese motivo, este gamma S que está acá, que se refiere al peso de la arena total, de la arena seca, de la parte sólida de la arena, este mismo que está acá. Por tanto, lo puedo simplificar. Entonces, si este término que está acá lo transpongo para allá dividiendo, se simplifica y da 1. Y ahora cada día se pone más fácil esto. Estos gamma M1 y gamma M2 yo los conozco, porque inicialmente es 1.98 y después es 1.85. Conozco la humedad 1, pero no conozco la humedad 2. Bueno, ahora la puedo despejar. Este gamma M2 se transpone multiplicando. Aquí está. Quedaría solamente 1 más W2. Este 1 se transpone restando. Y aquí se está todo despejado para poder calcular la humedad. La humedad 2. Gamma M2 es 1850. Gamma M1 es 1980. La humedad inicial es 0.225. Sumo, que me da 1.225. Lo multiplico por 1850. Lo divido por 1980 y le resto 1. Y me da entonces el valor de la humedad 2. La humedad 2 es de 14.46%. Entonces quiere decir que en ese proceso de secado que yo le hice, la humedad de la muestra bajó de 22.5 hasta 14.46%. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No por mi parte. Por allá, los muchachos. Todo claro. Y poco a poco, profe, después se vuelve a repasar con la clase grabada.
Exactamente. Veamos un tercer ejercicio. Se tienen 800 kilogramos de arena cuarcítica seca. Es decir, arena con cuarzo, que está seca. Me dan acá el SS, que es el peso específico relativo de la parte sólida. Me dicen que esos 800 kilogramos ocupan 0.5 metros cúbicos. Responda usted lo siguiente. ¿Cuántos litros de agua son necesarios agregar a la muestra para saturarla hasta un 70%? B. Con la cantidad agregada en la parte A, ¿qué porcentaje de humedad tiene la muestra? Y C. Si se vibra la arena mojada, esta reduce su volumen en 0.05 metros cúbicos. ¿Cuál será el peso volumétrico saturado en ese estado? Y el peso volumétrico es el peso específico. Solución. En el estado inicial tenemos 0.5 metros cúbicos de arena que tienen un peso de 800 kilos. Ahora bien, como la arena está totalmente seca, quiere decir que esos 0.5 metros cúbicos lo ocupan el aire y lo ocupan las partículas sólidas de la muestra. ¿Estamos claros con eso? Cuando algo está seco, no contiene agua. Y como vimos que el suelo tiene tres fases, la fase sólida, fase líquida y la fase gaseosa, si no hay nada en la fase líquida, entonces solamente tenemos aire y las partículas sólidas. ¿Está claro con eso, sí o no? Sí, está claro. Ok. Sí, profe. Entonces, pero tenemos un dato interesante, que aquí podemos saber inicialmente qué volumen ocupa la fase sólida y qué volumen ocupa la fase gaseosa. ¿Por qué? Porque me dicen el SS, que es el peso específico relativo de la parte sólida. Entonces, con ese peso específico relativo de la parte sólida, yo puedo saber cuál es el volumen que ocupa la parte sólida, porque recuerden que en estos 800 kilos de arena, solamente consideramos el peso de la fase sólida, consideramos que el peso del aire es despreciable. Entonces, como la definición de peso específico es esta que está acá, es la masa, aquí dice masa entre volumen, pero aquí en mecánica solo hablamos del peso. Entonces, quiere decir entonces que yo puedo despejar de acá el volumen. Este VS va a ser igual a MS, o el peso, mejor dicho, los 800 kilos, entre el peso específico, que sería 2650. ¿Por qué 2650? Bueno, porque la densidad del agua es 1 si es gramos por centímetro cúbico y es 1000 si son kilogramos por metro cúbico. ¿Estamos claros o no? Sí, está claro. Ok. Recuerden ustedes que para obtener el gamma S, yo agarro SS y lo multiplico por el peso del agua. Como el peso del agua es 1000, de ahí fue que salió este 2650. Entonces, cuando hacemos esta división, 800 entre 2650 nos da 0.3. Por tanto, en la muestra inicial de 0.5 metros cúbicos, 0.3 metros cúbicos lo ocupa las partículas sólidas y 0.2 metros restantes lo ocupa la fase gaseosa, es decir, el aire.
¿Estamos claros? Entonces ya tenemos el peso inicial de la fase sólida, perdón, el volumen inicial de la fase sólida y el volumen inicial de la fase gaseosa. Listo. Ahora, para responder a la pregunta, ¿cuántos litros de agua son necesarios agregar a la muestra para saturarla a un 70%? Y saturar a un 70% quiere decir que debo desplazar un 70% del aire que ahora va a ser ocupado por agua y me va a quedar inicialmente de los 0.2 metros cúbicos iniciales, me va a quedar solamente un 30% de ese volumen lleno de aire. Lo demás lo va a ocupar el agua. Entonces, si de 0.2 metros cúbicos de aire voy a ocupar el 70% con agua, es el 70% de esos 0.2 metros cúbicos. Entonces multiplico ese 0.2 por 70% y me da 0.14. Quiere decir que ahora el agua va a ocupar 0.14 metros cúbicos. Y 0.14 metros cúbicos de agua son 140 litros de agua. ¿Estamos claros o no? Sí, profe, clarito. Ok. Entonces, aquí lo importante era esto, mira, estar claro con esto. Que una muestra que está totalmente seca, si tú la quieres saturar a un porcentaje dado, lo que hace es que ese porcentaje dado de agua va a desplazar aire. Entonces, si tenías inicialmente 0.2 metros cúbicos, que eran 200 litros de aire, le vas a meter un 70% de eso en agua. Y el 70% de 200 es 140. Ok. Entonces, le añadimos 140 litros de agua a la muestra. Con la cantidad agregada según A, ¿qué porcentaje de humedad tiene la muestra? Bueno, es sencillo, porque la humedad se calcula como el peso del agua entre el peso de la fase sólida. Ahora el agua, que inicialmente pues, no había agua, ahora ya tengo 140 litros de agua que equivalen a 140 kilos. Entre el peso inicial de la arena seca, que era 800. Entonces ahora tengo un 17.5% de humedad, que es la división entre 140 y 800. Para la parte C, si se vibra la arena mojada, esta reduce su volumen en 0.05 metros cúbicos. ¿Cuál será el peso volumétrico saturado en ese estado? Entonces, lo que hago es que agarro esa muestra y la paso por unos agitadores, unos cernidores vibratorios, y entonces, por supuesto, que ella va perdiendo agua. Entonces, el volumen se va a reducir en 0.05 metros cúbicos. Y aquí algo importante. El volumen inicial, que eran 0.5 metros cúbicos, sigue siendo en la parte B 0.5 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue desplazar 0.14 metros cúbicos de aire por agua, pero el volumen sigue siendo 0.5. Después que yo paso la arena por el cernidor vibratorio, el volumen se reduce en 0.05. Quiere decir que de 0.5 el volumen va a bajar a 0.5 menos 0.05, que sería entonces 0.45, ese nuevo volumen. Y está. Entonces, ya mi volumen total va a ser 0.45. Y está la reducción del volumen inicial al volumen final. El volumen de la fase sólida se mantiene constante. El que varió fue el de la fase líquida. ¿Qué sucedió ahora? Que la relación de vacíos cambió. ¿Por qué? Porque el volumen de vacío ahora es 0.15 y antes era 0.20. Y el volumen de la fase sólida sí se mantiene constante. Entonces, esta relación de vacíos
ahora vale 0.5. Muy bien. No dice nada más que ahora la arena está totalmente saturada. Bueno, si la arena está totalmente saturada, el grado de saturación vale 1. Entonces, tenemos acá el 2.65, que es el SS, que siempre se mantiene constante, el G, que vale 1, el valor de la nueva relación de vacío, y con eso tenemos el nuevo peso específico de la muestra, que es 2100 kilogramos por metro cúbico. Entonces, esa añadidura de agua, pues cambió el peso específico de la muestra. Entonces, mensaje acá, que siempre el agua, siempre añade peso a nuestras muestras de suelo. Este ejercicio no, porque este es de la última parte del curso. Pero vamos a ver después con calma. Y bueno, eso era. Eso es lo que tenemos para esta noche de hoy. Esos 3 ejercicios que son bien ilustrativos de esta primera parte del curso. Estos primeros 2 módulos del curso. ¿Alguna pregunta? ¿La próxima clase cuándo sería, profe? Bueno, mira, voy a mandarles ahora entonces una asignación que sería, como dice acá. No sé si pueden ver ya el módulo 2 porque tienen que responder. Aquí ya. Ya todos ustedes deberían poder ver el módulo 2. Vamos a tener entonces acá la infografía. ¿Qué es una infografía? ¿Saben lo que es una infografía? Más o menos, profe. Una infografía es, digamos que, una representación gráfica de un tema en particular. Las infografías son verticales. Entonces, vamos a ver acá. Estoy compartiendo pantalla, ¿se ve? Sí, sí, profe, sí se Sí. ve. Ok. Aquí están las instrucciones. Cada alumno debe traer una infografía con los siguientes tópicos: constitución interna del globo terrestre y la formación de los suelos. Y aquí están los tópicos a desarrollar: estructura interna del planeta Tierra, según la composición, según las propiedades físicas, capas de la Tierra y todo esto que está acá indicado. Y aquí están los criterios de evaluación de la infografía: organización de la información solicitada, presentación visual, culminación de la tarea y ortografía y presentación. Bueno, la fecha de entrega, pues no, esto está actualizado ya, que es lo que vamos a indicar ahora en la plataforma. Entonces, vamos a darles chance entonces para que hagan la infografía con calma. Recuerden que las infografías son verticales y que prevalece entonces imágenes. ¿Ok? Busquen de todas maneras si modelos de infografías por ahí en internet, que hay bastantes infografías bien buenas. Las pueden hacer en Canva, en Genially. Si la hacen en Canva o en Genially, lo que tienen que hacer es que me permiten a mí acceso para poder ver su trabajo. Claro. Oh, ok. Es que en Canva quedan espectaculares en Genially también. Lo único que deben recordar que la hoja es horizontal, no es vertical. Si es vertical, es como si fuera una lámina de PowerPoint. Y no, es una infografía.
Entonces, eso Pero vamos a igual darle en chance. Canva se puede descargar como imagen, profe. Ah, sí, en PDF, ciertamente, sí. Sí, bueno, sí. Si la hacen en Canva, Sí, la sí, me descargan. pregunto. ¿Cómo dijo? No, que eso iba a preguntar yo a su momento, Sí, sí, es que si verdad. se podía descargar. Sí. Si la descargan, creo que se las permite colocar en PDF o JPG. Entonces ustedes la comparten ahí en la forma que ustedes quieran. O sea, sí. Es más fácil para mí realmente que me compartan un archivo JPG o PDF que estar entrando a Canva a revisar eso. Bueno, voy a detener la grabación entonces. Muchas gracias por su asistencia. Feliz noche.